A continuación. Bueno, pues nosotros somos la continuación de esta oferta de esta mañana respecto al dolor de cabeza. Hay mucho que hablar del dolor de cabeza, lo hacemos con uno de los grandes. Nosotros pensamos que es uno de los grandes especialistas porque lo hemos visto clínicamente trabajar con diferentes pacientes y podemos decirlo. Jesús Porta trabaja en el Hospital Clínico Universitario de Madrid, de San Carlos, y además de eso es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene muchísimos artículos y comunicaciones en este ámbito y básicamente es uno de los miembros importantes de la Sociedad Española de Neurología. Ha sido el principal promotor de la semana que ha pasado anteriormente, que se dedicaba a la Semana del Cerebro, ¿no? Que el cerebro es un fondo en el que aparentemente sabemos un porcentaje muy alto de cosas, pero hay otro mucho más alto que no conocemos. Estudiarlo desde fuera resulta a veces muy complicado y difícil. Y concretamente el doctor Jesús Porta se dedica a ese tema. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué está investigando ahora? Pues ahora estamos sobre todo centrándonos en el campo de las cefaleas y en concreto en dos de ellas, en la migraña y en las cefaleas en racimos. Y estamos buscando dos aspectos que nos parecen interesantes. Por un lado, nuevos tratamientos que pueden ayudar a los pacientes cuando vienen a la consulta a tener unos días sin el dolor de cabeza. Y por otro lado, también nos interesa especialmente por qué pueden ser debidas estas cefaleas, ¿no? Y entonces estamos viendo factores desencadenantes de las mismas. Claro. Pero hay una cuestión, y es, definamos, que cuando usted dice, tiene migraña, ¿por qué lo dice? ¿En qué se basa? Pues realmente la migraña, aunque con todo lo que estamos tecnificados y hacemos resonancia magnética, es un diagnóstico clínico. Hablamos con el paciente y hacemos una serie de preguntas, que el dolor tenga una cualidad pulsátil, por ejemplo, que le duela a un lado de la cabeza y que cambie al otro, que empeore con la actividad, que molesten las luces, es muy característico, ¿no? Y una cefalea que tiene este patrón y que recurre en el tiempo, hay periodos en los que no le duele la cabeza y vuelve el dolor, casi con toda seguridad es una migraña. Luego hacemos una exploración neurológica detallada para asegurarnos de que no tenga ninguna lesión. ¿Y tiene que tener aura o no? Un 20% de ellas tienen aura y curiosamente, aunque al paciente el aura le asusta mucho porque al final el paciente está tan tranquilo y empieza a ver unas luces que aparecen por un lado de su campo visual o empieza a notar que se le duerme una mano, al neurólogo por lo general pues nos tranquiliza porque nos hace pensar que lo que tiene realmente es una migraña. Tenemos que transmitir a todos nuestros prestadores que el aura es esos prodromos, esa situación previa que uno dice, ya viene, ¿no? Eso es. Y se cierran en una habitación muchos, apagan las luces para estar tranquilos, para mitigar esa situación, ¿no? Eso es. ¿Cómo la vive la migraña un hombre o una mujer? Es altamente incapacitante. Esto es una de las ideas que yo creo que es fundamental transmitir a la población. Por ejemplo, para la OMS, dentro de todas las enfermedades, la séptima en capacidad al paciente, y si lo multiplicamos por la cantidad de pacientes que lo padecen, es la segunda en los países occidentales. Es decir, es realmente una enfermedad que no permite al paciente, una crisis grave de migraña, salir a la calle ni hacer ninguna actividad. Y si se viene a trabajar, se viene con un gran esfuerzo. Claro. Bueno, tenemos un informe, concretamente en relación con este asunto, con la Sociedad Española de Neurología. Lo ha hecho Javier Saz. Los dolores de cabeza generan más de 14.000 consultas al mes en toda España. Según un estudio de la Sociedad Española de Neurología, las consultas por migraña suponen más del 50% de las primeras consultas a sus servicios y más del 80% de las derivaciones a las unidades de cefaleas se deben a casos de migraña crónica. Y es que la SEN advierte de que las cefaleas están infratratadas. Y dan un dato significativo. Más del 70% de los pacientes carecen de tratamiento preventivo y nunca han utilizado fármacos específicos contra la migraña. Y las expectativas no son nada halagüeñas. Cada mes, las unidades de cefalea reciben más de 4.500 nuevos pacientes. Y de todos ellos, el 80% se deben a migrañas frecuentes o crónicas. Los neurólogos afirman que los pacientes que son derivados a estas consultas llegan sin haberse realizado pruebas complementarias adecuadas y no siempre con la urgencia o la prioridad necesaria. El objetivo de este estudio es mejorar la atención al paciente con cefalea, valorando las exploraciones a realizar y evitar así el retraso en el diagnóstico y tratamiento de esta patología. Bueno, es un informe que, como siempre digo, es claro en todos los sentidos. Usted y yo estábamos hablando de lo que se dedicaba a la investigación anteriormente o en este momento,
y es la migraña. Y también ha hablado de la cefalea en racimos. Sí. Cuéntele a los espectadores qué es una cefalea en racimos. Cefalea en racimos es una cefalea menos frecuente que la migraña y se caracteriza fundamentalmente por un dolor muy intenso alrededor del ojo, que suele durar aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Tiene una característica especial y es que suele dar más o menos a la misma hora del día y además recurre a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un paciente puede tener 2 meses seguidos este dolor, luego desaparece y aparece otra vez la primavera y recurre otra vez con el mismo dolor. Está bien. Bueno, usted que ha sido promotor, lo hemos dicho al principio de la Semana del Cerebro, tenemos información al respecto, ¿no, Mariló? Sí, hemos estado precisamente en uno de los autobuses que han recorrido distintas ciudades españolas para hacer pruebas básicas, diagnósticas y básicas a los pacientes que requerían ver cómo era su salud, cómo es su salud cerebral. Le duele mucho la cabeza, ¿verdad? Sí. ¿Por qué zona le suele doler? Últimamente da igual la zona, pero siempre empieza por este lado de la derecha. Casi siempre por un lado. Sí, el conducto de Arnold, no sé. Este paciente lleva 30 años con un dolor de cabeza constante que aparece de manera repentina. Como él, quienes acuden a este autobús quieren averiguar el estado de salud de su cerebro. Un año más, la Sociedad Española de Neurología y su fundación han puesto en marcha la Semana del Cerebro para detectar y prevenir enfermedades neurológicas. Esta prueba es una ecografía y lo que estamos viendo es un ecodoppler, estudio de ecodoppler con flujo color, que en tiempo real nos permite ver cómo es la circulación cerebral. La utilizamos para evaluar las diferentes causas que determinan la enfermedad cerebrovascular. Es decir, saber por qué ha ocurrido un ictus. Bueno, estamos aquí para hacer visibles las enfermedades neurológicas, que son los grandes desconocidos, las grandes desconocidas de toda la sanidad española. Todo el mundo asocia a neurología a enfermedades muy graves, tipo Alzheimer o ictus muy graves, pero hasta 7 millones de españoles van a sufrir a lo largo de su vida una enfermedad neurológica. A veces la gente piensa que son cosas banales como la cefalea, pero no solo tienen tratamiento, sino también prevención. Es algo tan banal que a la gente no da importancia, pero con los datos en la mano sabemos que es la mayor causa de bajas laborales en España, con lo cual es algo que tenemos que hacer frente, sobre todo la prevención, que de esto se trata este autobús, para que la gente conozca las enfermedades y poder prevenirlas. Y de Esperanza, esta prueba lo que mide es realmente cómo es la conducción de nuestros nervios. A este nivel en la muñeca se puede atrapar un nervio que se llama nervio mediano, es la causa más frecuente de neuropatía en nuestro medio. Los síntomas son principalmente el adormecimiento de las manos, los dedos de la mano, sobre todo estos 3 dedos por la noche. Pruebas diagnósticas básicas y gratuitas con las que es posible conocer cuál es el estado de salud de nuestro cerebro para su correcto funcionamiento. Bueno, a mí me gustaría entonces, doctor Jesús Porta, que habláramos del diagnóstico. Porque claro, en el diagnóstico usted dice que con la clínica se da cuenta perfectamente si es una migraña o no, pero claro, habrá algunas pruebas que usted hace, algunas estimulaciones, algunos elementos que utiliza para diferenciar. ¿Cuáles son? Sí, aunque las cefaleas primarias la mayoría las diagnosticamos simplemente con la historia clínica y la exploración, sí que es verdad que hay un grupo de pacientes que tienen datos atípicos en el dolor de cabeza, por ejemplo, que se instaure bruscamente o que sea un debut en una persona mayor, o algún tipo de cefalea como la cefalea en racimos, donde habitualmente le pedimos una resonancia magnética, ¿no?, para descartar que no tenga ninguna lesión que justifique el cuadro clínico. Pero la mayoría de los pacientes con una historia clínica y una exploración adecuada es suficiente. El problema que teníamos hasta hace poco es que no teníamos un marcador biológico, que al final no podíamos hacer una analítica o una prueba al paciente que nos dijera que con toda seguridad lo que tiene es una migraña. Y a día de hoy se ha avanzado y hay un neurotransmisor, una sustancia que utilizan las neuronas para comunicarse, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el CGRP para los amigos, que este péptido, si lo determinamos en sangre y está muy alto, es muy sugestivo de que el paciente padece una migraña. Es curioso, ¿no? ¿Y pruebas de otro tipo? O sea, ¿un dolor de cabeza que dure más de 6 meses hay que hacer una resonancia? Si el dolor es continuo y tiene algún dato atípico, desde luego. Yo creo que hay una serie de datos que son datos unos de prudencia y otros de alarma, en los que tenemos que plantearnos hacer pruebas complementarias. Por ejemplo, de alarma es lo que he comentado antes, una cefalea como un estallido dentro de la cabeza o una cefalea que aparece durante un esfuerzo. Estos son pacientes que deberían ir a urgencias y se le hace una serie de pruebas, ¿no? Si son normales, a lo mejor se le puede... Vamos a repetirlo por no alarmar a nuestros espectadores.
¿Cuándo dice que a usted le diría tiene que ir a urgencias? Cuando noten un estallido, no que se les ponga muy rápido, un estallido dentro de la cabeza, que llamamos cefalea en trueno, notan boom, bruscamente, aparece el dolor en la cabeza, alcanza el máximo dolor menos de un minuto. Eso es un dato que nos puede hacer sospechar que uno de los vasitos que hay en el cerebro se ha roto y esa salida de la sangre en el líquido cefalorraquídeo, lo que cubre, está dentro de las meninges, les produce este dolor tan brusco, ¿no? Y eso es un cuadro grave que a veces no le dan importancia y si se repite puede tener pues consecuencias importantes para el paciente. La otra es cuando yo hago un esfuerzo y el dolor aparece durante el esfuerzo. Aunque es verdad que la migraña se puede desencadenar durante el ejercicio, lo más típico es cuando se relaja después del ejercicio. El que un dolor aparezca durante un esfuerzo, un dolor importante, también es un dato que nos tiene que hacer pensar que a lo mejor ese paciente tiene algo secundario y debería ir a urgencias. ¿Hay algunos medicamentos que den dolor de cabeza de tipo vascular, algún tipo de medicamento que tendríamos que ir con algo de cuidado? Sí, hay como podemos decir 3 grupos de medicamentos, ¿no? Unos que desencadenan directamente el dolor de cabeza, como son los nitratos, ¿no? Que se utilizan a veces para el infarto agudo de miocardio. El paciente como preventivo se pone unos parches de nitratos que se absorben por la piel y en pacientes migrañosos o en cefaleas en racimo les puede desencadenar el dolor de cabeza. Otro grupo de fármacos son aquellos que pueden hacer que la cefalea dé con más frecuencia por su efecto. Esto es muy típico de los anticonceptivos que tienen estrógenos, ¿no? La mujer joven toma anticonceptivos y ve que el dolor de cabeza cada vez le da con más frecuencia. Y el tercero, muy importante porque es realmente una cuestión de salud pública, es el abuso de los analgésicos. En ocasiones el paciente, como ha visto en su familia que hay dolores de cabeza, lo que hace es tomarse lo que se han tomado sus padres. Entonces toman paracetamol o en el peor de los casos opiáceos como tramadol o codeína. Y esto lo que hace es que cada vez les dé con más frecuencia el dolor de cabeza hasta que se les transforma en una cefalea con el término que nos gusta a nosotros de abuso de analgésicos, realmente por una toma excesiva e inadecuada de tratamiento de las crisis. He visto que no me ha hablado, no sé si es así o no, productos como los estimulantes de la erección, ¿no? Sí, esos también lo pueden producir. También pueden producir dolor de cabeza porque también son vasodilatadores. Es menos frecuente que los nitratos, pero también lo pueden producir. Y otro cuadro que pueden producir una ceguera, lo que se llama una neuropatía óptica isquémica anterior, que es como un infartito en la parte anterior del ojo si se abusa de ellos. Por eso hay que tener cuidado también en la toma de este tipo de fármacos. Está bien. Bueno, pues estuvimos en su consulta, en su hospital, fue Javier Sanz, y este asunto, el diagnóstico, con todo lo que le indicó, hizo este reportaje. Muy bien. La resonancia magnética realmente nos ha cambiado la vida a los neurólogos, a pesar de que el diagnóstico de muchas de nuestras enfermedades es clínico, porque nos puede ayudar a descartar otras patologías. Por ejemplo, en los pacientes que tienen dolores de cabeza, pues el gran miedo que tienen muchos enfermos de tener un tumor cerebral. El hecho de tener una resonancia magnética normal lo excluye, aunque la mayoría de las veces con la historia clínica es suficiente. Y de hecho a un paciente con migraña no es necesario pedirle ninguna prueba. También hay otro tipo de dolores de cabeza, por ejemplo, que aparecen con la tos. Y es fundamental distinguir una patología que se llama un Chiari, que es un descenso de esta estructura que se llama amígdala cerebelosa, debajo de esta línea que viene aquí, que se llama línea de Chamberlain, y que hace que cuando el paciente tosa esto descienda y le produzca un dolor de cabeza agudo. O en ocasiones, por ejemplo, la inflamación o el cierre de los vasos, en una cosa que se llama síndrome de vasospasmo cerebral reversible, o que tengan un pequeño aneurisma, que es como una bolsita en un vaso que se puede romper y producir un sangrado intracraneal que puede ser extremadamente grave. De ahí la importancia de las pruebas complementarias y siempre dirigidas. No se hace una resonancia, sino que se pide para descartar una serie de procesos. La obligación del neurólogo cuando un paciente con vértigo y migraña viene a la consulta es hacer un diagnóstico diferencial de las causas de vértigo. Pero una de las causas más frecuentes de vértigo que existen es el vértigo recurrente asociado a la migraña. De tal manera que son pacientes que llevan muchísimo tiempo con los vértigos y que nadie ha llegado a un diagnóstico y les han puesto tratamientos habituales como el sulpiride que se utilizan para el vértigo episódico y sin embargo no mejoran nada. Y el problema es que como es una patología muy emparentada con la migraña, realmente es fundamental diagnosticarlo porque los tratamientos que utilizamos para la migraña, tanto los preventivos como los de las crisis, le van a mejorar muchísimo a ese enfermo. Y sin embargo los tratamientos del vértigo clásico no van a hacer nada. Bueno, ha sido usted mismo el que lo ha dicho, o sea que nos vamos ahora a contradecirnos entre nosotros. Bueno, tenemos noticias de actualidad, creo que también está en relación con precisamente toda esa área cerebral, con las migrañas. Ana Villalta, buenos días.